Las brujas, de Roald Dahl. Este libro empieza principalmente desligándose de la imagen popular que tenemos sobre las brujas, sus sombreros, capas y escobas voladoras. En este libro se habla de brujas de verdad. El libro describe a las brujas con apariencia de mujeres normales, con su ropa, con sus rutinas, pero que internamente odian a los niños con un odio candente, que tienen como finalidad eventualmente acabar con todos los niños. Cuentan con eliminar a un niño por semana, siempre buscando deshacerse de ellos. Cazan a los niños con su magia, y no directamente porque si no los agarra la policía. Y no ha de ver muchas hoy en día, 100 al menos en Inglaterra. Pero cada país tiene suficientes brujas para asustar a cualquiera. Todas las brujas son siempre mujeres, como los vampiros y duendes todos hombres. Y sobre todo son tan peligrosas porque a primera vista no parecen brujas. Podría ser cualquiera, la cajera del supermercado o esa profesora tan amable. Entonces, ¿cómo las vamos a identificar? Vamos. Nuestro protagonista nos cuenta que ha tenido 2 encuentros con brujas a lo largo de su vida y que del segundo casi no lo cuenta. Cosas que seguramente te harán gritar cuando las leas, dijo él. Su abuela es noruega, de donde vienen las primeras brujas. El padre y la madre del niño también son noruegos, pero como el padre tiene un negocio en Inglaterra, se establecieron allá, visitando finalmente a la abuelita en 2 ocasiones al año, en Navidad y en verano. Pero siempre se quedaba con la abuela, hablando indistintamente entre noruego e inglés, finalmente sintiéndose más apegado a la abuelita que a su propia madre. A los 7 años tuvieron un accidente en coche del que solo sobrevivió el niño con un corte pequeño, con un corte en la frente, por lo que terminó viviendo finalmente con la abuelita en Noruega. Entonces, para calmarlo, le empezó a contar historias de brujas de verdad que todavía andaban por Noruega. Y como la abuelita era toda una experta, le iba a enseñar a reconocer una verdadera bruja. Pero primero le quería demostrar lo peligrosas que eran, por eso le contó 5 historias que habían pasado en su comunidad respecto a las brujas. Todo esto mientras la abuelita se fumaba un puro. De vez en cuando hasta le ofrecía un poco al niño. Por ejemplo, el caso de Rahil Hansen, de 8 años, que jugaba con su hermana en el césped. Pero cuando finalmente la mamá preguntó dónde estaba Rahil, le dijeron que se había ido con una señora alta de guantes blancos, por más que la buscaron por muchas partes. Jamás la volvieron a ver. Este caso es especial, el caso de la familia Christiansen. Tenían un cuadro pintado al óleo en el cual se veía una granja, césped amplio, patos, tipo hacienda. Un día la niña de la familia llamada Solveig estaba volviendo de la escuela y pues venía comiendo una manzana que alguien le dio en el camino. ¿Qué pasó? Al día siguiente la buscaron por todo lado. ¿Dónde está Solveig? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no aparece? Y finalmente se dieron cuenta de que la niña estaba atrapada en el cuadro al óleo. Estaba quieta, totalmente inmóvil. Día tras día se veía que cambiaba dentro del cuadro, pero no se podía ver en vivo cuando cambiaba. Solamente al día siguiente aparecía en una ubicación diferente. Podía estar jugando con los patos o podía estar haciendo otra cosa, pero siempre en una ubicación diferente. Con el tiempo se dieron cuenta de que esta niña fue volviéndose una mujer y de una mujer a una anciana, hasta que finalmente, ya a los 54 años, dejó de aparecer. El caso de Birgit Svensson vivía frente a la casa de la abuelita y vio cómo a lo largo del mes la pequeña se iba convirtiendo en una gallina. Este fue el caso de hecho que usaron en la película de las brujas, con la diferencia de que en la película se convertía en un solo día. Los padres cuidaban de la pequeña alrededor de un corral y usaban sus huevos para hacer omelets, huevos color moreno. Esta gallina no desapareció, pero puso huevos durante mucho tiempo. Harald fue el caso número 4. Simplemente, a lo largo de cierto tiempo, se fue convirtiendo en piedra, hasta que finalmente los padres solo lo usaban de perchero para cuando llegaban las visitas. Como dije antes, en medio de las historias, a veces la abuela le ofrecía un puro al niño, y él solo, abuela, cuéntame la siguiente historia, ¿qué más hay? El caso número 5 fue el de Leif, quien estaba de verano con su familia en un fordo.
Estaba nadando con todos sus hermanos, pero finalmente se dio cuenta de que Leif demoraba en salir, hasta que revisando cuidadosamente se dieron cuenta de que Leif se había convertido en una marsopa. Pasó el día con sus hermanos y finalmente simplemente se fue nadando. ¿Cómo supieron que era Leif? Porque seguía hablando como el niño, tenía la conciencia del niño, pero pues ya que tenía ese cuerpo, se fue a vivir su vida. Las brujas son tan comunes en Noruega que este tipo de casos ya es algo que la gente de alrededor termina aceptando simplemente ante el hecho de, bueno, no se puede cambiar, vivimos con ello. Fue al día siguiente que finalmente la abuelita le dijo cómo reconocer a una bruja de verdad. Una bruja de verdad siempre llevará guantes cuando la veas, incluso en invierno, incluso en casa, porque en vez de uñas, tiene garras finas y curvas. Siempre son calvas, por lo que usan pelucas para ocultar su calvicie. Pero como deben pegar su peluca a la calva que tienen, siempre les da mucha rasquiña. Sus agujeros en la nariz son un poco más grandes que los de las personas normales. El borde de cada agujero es rosado y ondulado, como ciertas conchas de mar, que huelen a los niños limpios. Para ellos, un niño limpio y aseado huele literalmente a caca de perro. Los ojos de una bruja son distintos. La pupila puede llegar a tener un color como de fuego o hielo. Las brujas no tienen dedos en los pies, que aunque no les dan problemas para andar, le genera problemas con el calzado. Por eso el calzado normal es incómodo para ellas. Y por último, su saliva es azul, como la de los arándanos, tan azul que de hecho sirve para escribir. Tengo que decir que nada de esto sirve por separado. Hay gente que tiene dificultades para caminar, mujeres que son calvas o personas decentes que usan guantes. Pero teniéndolo todo junto, serás capaz de identificar a una bruja verdadera en un santiamén. Ya al día siguiente, un señor de traje negro llega a la casa para discutir las cuestiones de la custodia del pequeño protagonista. Y los padres de hecho le dijeron, claro, se puede quedar con el niño, pero nuestra voluntad es que ojalá se pueda quedar en Inglaterra, donde ya tiene una vida. Así que por más que la abuelita quería vivir hasta sus últimos días en Noruega, por cumplir la voluntad de los padres, se mudó a Inglaterra. La abuelita le explica a nuestro protagonista que en Inglaterra no hay tantas brujas como en Noruega, pero la diferencia es que son más crueles. Habían creado unos polvos que terminaban convirtiendo a los niños en cucarachas, ratones, todo lo que eventualmente hacía que los padres terminaran matando a los niños. De hecho, en época de caza de faisanes, terminó convirtiendo a un montón de niños en ellos para que sus propios padres los cazaran. Y aunque no se sabía mucho de otras brujas, se decía que en Estados Unidos ellas convertían a los niños en perros calientes para que los demás se lo comieran. Las brujas no se suelen comunicar entre países, pero todas las de un solo país se conocen muy bien, comparten recetas y experiencias. Entonces el único medio de comunicación que tienen es de hecho la gran bruja, que es la que genera los congresos para que finalmente se conozcan y pues dé a conocer como una actualización de cómo va su empresa de asesinato de niños. Aún sabiendo lo importante que es la gran bruja, nadie la ha visto, ninguno de los brujófilos de hecho, pero se sabe que existe y que todas las demás brujas le tienen un miedo terrible. Además, la gran bruja es millonaria, tiene su propia máquina para hacer dinero, llega a los lugares y lo reparte entre sus demás brujas. ¿Cómo puedes estar tan segura de que existe la gran bruja si nadie la ha visto?, preguntó el pequeño. Nadie nunca ha visto al diablo, pero sabemos que existe, dijo la abuela. Estas reuniones son secretas, pero siempre dejan alguna evidencia en los lugares a donde van. Habitaciones quemadas, animales en los lugares donde no deberían ir. Alguna vez en una de las cocinas, un cocinero encontró un cocodrilo. Ya volviendo a Inglaterra y nuestro protagonista haciendo su vida normal, se embarcó en una empresa de crear una casa en un árbol. Entonces estaba con su amigo Timmy, estaban armando todo lo más de bien, pero eventualmente Timmy le dio gripa y pues nuestro protagonista siguió construyendo la parte del tejado. Entonces en medio de ello llegó una bruja que lo estaba llamando desde abajo. Lo saludó de manera extraña, con una voz metálica y con unas encías que parecían carne cruda. Le alargó una serpiente y le dijo: baja, está domesticada. Del terror subió hasta la copa del árbol
y no bajó hasta la noche. Cuando la abuela llegó preocupada de por qué no llegaba, le explicó la situación y lo calmó. A partir de ese momento, la abuelita siempre lo acompañó para llegar hasta la escuela. Después de todo, ya había sido muy consciente de que había una bruja en ese barrio. En sus vacaciones de verano estaban planeando ir a Noruega, lugar donde la abuelita había crecido con sus amigos, con sus hermanos y había tenido un mundo de experiencias. Pero pocos días antes del viaje, la abuelita sufrió una pulmonía y mientras estuvo enferma, una enfermera estuvo cuidando de nuestro protagonista. Pero finalmente se dio la situación de que no podían viajar debido a la delicada salud en la que se encontraba la abuela. Así que, con la recomendación de que fuera a un lugar cercano y que dejara los puros, la abuelita y nuestro pequeño protagonista se fueron al Hotel Magnífico en Vermont, la famosa ciudad de verano. Pero los puros jamás los dejó. En compensación porque no se pudo hacer el viaje a causa de la enfermedad de la abuelita, ella le regaló 2 ratoncitos blancos domésticos a nuestro protagonista, que los llamó Guiller y Mari, que les iba a enseñar trucos en la estancia. Pero en cuanto llegaron, el administrador les dijo que no podían recibir ratones en la estancia. Pero pues la abuelita, haciendo pasar de que he visto muchas ratas gigantes acá y había un olor ratonil en medio de todo este lugar, deberían llamar a los exterminadores. Entonces, exagerando un poco y haciéndolos sentir como que necesitaban ofrecer una mejor atención, hicieron la vista gorda con Guiller y Mari y pues los dejaron tenerlos siempre y cuando no salieran de la habitación. Ya tiempo después, el pequeño quiso enseñarle a los ratones blancos trucos, pero pues necesitaba un lugar escondido para poder enseñarles. Así que llegó a un salón de baile que tenía el siguiente título: Congreso de la RSPCN, prohibida la entrada. Este salón está reservado para el Congreso Anual de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños. Era un salón inmenso y muy bonito, pero como no sabía si la reunión ya había pasado o iba a pasar, decidió entrar y ocultarse detrás de un biombo, por si acaso lo fuera a encontrar el administrador del lugar. Pero bueno, si lo encontraban los demás integrantes de aquel congreso, ¿qué mal le iba a pasar si era contra la prevención de la crueldad con los niños? Igual por si acaso se hizo detrás del biombo, no sea que algo malo pudiera pasar. Empezó a enseñarle a los ratones los trucos cuando empezó a escuchar que un montón de mujeres empezaban a entrar a la habitación, guiadas por el administrador, el señor Stringer. Las dejó ahí adentro y eventualmente se dio cuenta de que todas vestían de una manera bastante elegante. Aún así le llamó la atención el hecho de que se rascaran con fiereza la cabeza, el uso de los guantes y los zapatos que parecía que les incomodaban. Todo iba más o menos normal hasta que vio que empezaron a sacarse las pelucas y llevaban guantes y no podría escapar. La puerta la habían dejado cerrada, así que con tal de sobrevivir prefirió mantenerse oculto, esperando no delatarse, pero en frente de tantas brujas le dio tanto miedo que casi se desmayó como por 4 segundos. Entonces apareció una pequeña mujer de 1,30 m, de entre unos 25 y 26 años, a la que todas las mujeres prestaban especial atención, aún así como que se trataban de alejar lo más posible de la tarima. Tenía un vestido y guantes negros largos, sin sombrero, pero de un momento a otro se agarró la cara y se quitó la máscara, pasando de aquella bella chica a ser tan horrible que el pequeño niño casi chilla del horror. Parecía que por los bordes de la cara se estuviera pudriendo, y tenía úlceras en la boca y las mejillas, corruida como si se la estuvieran comiendo los gusanos. Esta era la gran bruja en persona, y todas las demás brujas la miraban con una tensión inquietante. Después de que la gran bruja se asegurara de que finalmente la puerta estaba cerrada, ordenó a todas que se quitaran sus pelucas y estuvieran más relajadas. Les pegó un regaño de por qué finalmente no habían acabado con todos los niños de Inglaterra, que había un montón en aquel hotel y que no podía respirar por el olor a caca de perro, que el objetivo de ellas finalmente debería ser acabar con un niño por semana, no, con todos los niños de Inglaterra. Así que una bruja le preguntó cómo vamos a acabar con todos los niños de Inglaterra. Como la cuestionó, ella sacó de sus ojos unos rayos hasta que terminó quemándola por completo, y las demás simplemente prestaron atención fijamente.
El secreto era la Fórmula 86, ratonizador de acción retardada. Lo que iba a hacer era hacer que las brujas compraran un montón de confiterías, o sea, que renunciaran a todas sus demás empresas y se dedicaran a vender dulces. Y en el día de apertura echaran una gotica, una sola gota de este leche para que al día siguiente a las 9 de la mañana, cuando ya estuvieran los niños en el colegio, se transformaran en ratones y así todos los demás padres terminaran matándolos. Finalmente la gran bruja les explicó cómo se hacía esta fórmula y tenía gran variedad de materiales, por lo que le dijo a las brujas más ancianas que tenían en su propio cuarto un montón de frasquitos con la fórmula ya lista para dárselas a ellas. En medio de todo esto quiso hacer una demostración y les dijo que el día anterior le había dado a un niño una dosis para que a las 3:30 en punto pudieran ver qué efecto tenía. Pues nada, ese niño, Bruno Jenkins, era alguien que de hecho nuestro protagonista distinguía como alguien que era algo odioso y de hecho que se la pasaba presumiendo que su padre tenía mucho dinero. Entró el niño a la habitación con las demás brujas. 3:29, estaban contando los segundos, todas estaban otra vez disfrazadas para que el niño no sospechara. Y en cuanto llegó las 3:30, en medio de convulsiones y gritos, el pequeño se convirtió en un ratón pardo y todas la celebraron. El pequeño niño, nuestro protagonista, estaba aterrorizado y esperaba finalmente que no lo pudieran identificar. Pero en medio de todo esto, Guiller y Mari aparecieron en la tarima e hicieron que las brujas estuvieran pendientes de que otro niño podría estar cerca. Y finalmente ya se estaban yendo todas las brujas porque tenían una cena más tarde. Igual las brujas viejas tenían que llegar antes de la cena a la habitación de la gran bruja para poder darle la pócima. Pues, ¿qué pasó? En medio de toda la salida, una de las brujas de la parte anterior empezó a olfatear y detectó a nuestro protagonista por el olor a caca de perro. El niño, con su agilidad, alcanzó a llegar hasta la puerta, pero esta estaba cerrada. Así que finalmente lo hicieron tragarse un montón de ratocinador, 500 dosis, porque era un tarrito chiquito y un poquito ya era suficiente. Inmediatamente el niño sintió como que bebía agua hirviendo y se convirtió en aquel pequeño ratón pardo. Otra vez, en medio del alboroto de esta transformación, el pequeño logró escapar, encontrando a Bruno Jenkins en el camino y dándose cuenta de hecho que seguía siendo consciente y que podía moverse con agilidad, pero aún siendo consciente de que había sido un niño antes. Guió a Bruno Jenkins, que se estaba comiendo algo y estaba tan concentrado en eso que ni siquiera se había dado cuenta de que ahora era un ratón, y terminaron llegando, esquivando un par de problemas hasta donde la abuelita le explicó toda la cuestión de las brujas, cómo lo habían transformado y también a Bruno, y finalmente aceptando que iba a ser un ratón el resto de su vida. Pero ante ello, el pequeño ratoncito protagonista ideó un plan. La habitación de ellos era de hecho la 554 y la de la gran bruja era la 454. Debían asegurarse de que justamente estuvieran debajo, pero pues la abuelita fue, revisó y justamente a través del balcón conectaban ambas habitaciones. Con ayuda de una media recién terminada de coser que estaba haciendo la abuelita, el ratón bajó a través de ella, se metió al cuarto de la gran bruja y empezó a buscar dónde podría ser que ella ocultaba el ratonizador de acción retardada. Entre que buscaba, vio un par de ranas que seguramente antes habían sido niños, y mientras seguía buscando, la gran bruja apareció. Se dio cuenta de que el ratocinador estaba debajo del colchón, alcanzó a agarrar una de las dosis y finalmente se pudo ocultar un momento de la gran bruja hasta que llegaron las brujas ancianas, y en medio de que abrió la puerta aprovechó eso para salir de allí y se dirigió directamente a la habitación de la abuela. Allí, ya con el plan, iban a echarlo en la comida que iban a tener las brujas ahorita más tarde. Se dirigieron con Bruno y el pequeño protagonista al comedor. Aprovechando sus nuevas habilidades de ratón, entró a la cocina tratando de buscar cuál sería el plato para las brujas de la RSPCN, pues se dio cuenta de que estaban apartando un gran puré para una mesa gigante de una gran cantidad de personas. Echó el puré allí y cuando trató de salir finalmente, en medio de un mundo de cuchillos, casi le quitan la colita. De un momento a otro, este mundo de brujas se convirtió en muchos ratones que estaban correteando por todo el gran hotel. Ante esto, la abuelita dejó a Bruno Jenkins con sus padres
y ella decidió irse finalmente para Noruega. Ya en Noruega, imitando la voz de un policía, se quiso averiguar si todas habían finalmente muerto realmente, y pues como entre policías se ayudan, simplemente sin revisar mucho dijeron: sí, está todo bien, no se preocupe, ya los acabamos con todo. Ya ante la realidad de que nuestro protagonista iba a ser un ratón toda su vida, estaba el hecho de cuánto tiempo iba a vivir. Después de todo, los ratones no viven lo mismo que los seres humanos. Y esto de hecho hasta lo tranquilizó un poco, porque le hizo darse cuenta de que en el momento en que la abuelita muriera, seguramente también sería el momento en el que él muriera. Entonces pues no tendrían que aguantar la muerte del otro, al menos por mucho tiempo. Ya que estaban en Noruega y ya que la mente del pequeño ratón corría mucho más veloz, se les ocurrió pensar que de hecho podrían acabar con todas las brujas del mundo si iban a un castillo que quedaba cerca para recopilar toda la información con respecto a las brujas y finalmente poder acabar con todas, al menos dar un paso final. Y eso fue lo que hicieron. Primero que todo, planearon hacer la receta de ratonizador de acción retardada, que ya la tenían en la mente, y finalmente convertir a todas las brujas de ese castillo en ratones. Como iban a ser ratones conscientes, debían ser rápidos y meter gatos también. Y ya con el plan ideado, acabó el libro. Es una historia bastante interesante de la relación con la abuelita y el pequeño niño ante un enemigo que es las brujas de verdad. Las formas de identificarlo es bastante curioso y es una historia suave, siempre relativa con Roald Dahl, que es ese terror infantil que espero les haya gustado. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Espero pues que les haya servido, que se hayan entretenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y también no olviden compartir nuestros videos para que lleguen a más gente que lo necesite. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá y nos vemos en la próxima, ¿está bien? Adiós. La receta para el ratonizador de acción retardada era un telescopio del revés para hacer que los niños se vieran más pequeños rápidamente, que se cose hasta hacerlo blando con 21 horas de cocción, 45 ratones pardos. Le quitamos la cola con un cuchillo de cocina y lo ponemos a freír en aceite para el pelo hasta que queden crujientes. A los ratones sin rabo los cocemos al vapor con jugo de rana durante 1 hora. Y el secreto para el efecto retardado, obviamente, es un despertador a las 9 de la mañana. Se asa en el horno hasta que esté tierno y crujiente. Un pedacito de reloj es suficiente para aprovechar y usar en varias pociones. Coger todo y ponerlo en la batidora hasta que espese. Poner la mezcla en el siguiente orden específico: un huevo de pájaro gruñón, la garra de un cascacangrejos, el pico de un chismorrero, la trompa de un espurredor y la lengua de un saltagatos. Todos tenemos en casa alguno. Al final tendremos un líquido verde. Poner una sola gota en cada dulce, solo una dosis, porque si toman más de uno, se podrían convertir en ratones más pronto, y una sobredosis harían que se convirtieran allí mismo en ratones. Ay, es medianoche. Ay, estos videos son...